Recibimos ahora a la congresista Ruth Luque, que es miembro de la bancada Cambio Democrático, antiguamente llamada Juntos por el Perú. Usted me lo corregirá si no fuera exacto, representante por el Cusco y abogada. Señora Luque, muy buenas noches, gracias por estar acá y felices fiestas para usted y para su familia y para sus compatriotas cusqueños, para sus paisanos cusqueños. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un saludo por estas fiestas patrias a mi región y bueno, a todo el país. ¿Cómo cree que ha sido recibido en el Cusco el discurso pronunciado por el presidente Castillo? Fernando, si antes me permite, sí me gustaría pronunciarme sobre un hecho grave que ha sucedido en el Congreso de la República sobre este caso de denuncia por violación sexual, que creo que es importante señalar. Sí, por supuesto que en un espacio donde además no debería jamás presentarse una denuncia tan grave de esta naturaleza, ¿no? Donde creo que debería además primar un espacio seguro para todas las mujeres y peor aún en un país donde tenemos alarmantes cifras de violencia, con todo lo dramático que ha significado. Así que yo aprovecho este medio para solidarizarme con la víctima y demandar justicia y que ojalá... Es una empleada, creo que es una funcionaria del Congreso podamos prontamente y que habría sido violada por un congresista, tengo entendido, de APP, así es, partido que lo ha expulsado rápidamente, ¿no? Así es. Pero ¿qué cosa hace falta como procedimiento en el Congreso y luego fiscal? Hay dos cosas, ¿no? Una primera, desde el Congreso, porque creo que la justicia ordinaria tiene que actuar con todo el rigor para su pronta captura. Y no hay ninguna inmunidad que lo pueda defender. Así es, porque se trata de un delito común. Lo primero es que, entiendo, la Comisión de Ética va a convocar prontamente. Hubo un pedido de varias colegas a la presidenta de la Comisión de Ética, a la congresista Carol Paredes, que entiendo lo va a convocar inmediatamente. Y dos, él era presidente de la Comisión de Elección de la Defensoría del Pueblo y ya mi bancada ha hecho un pedido. Hoy día hemos presentado el pedido para solicitar su recomposición. Verdaderamente no está calificado para ser congresista en general y menos para tener funciones de ese tipo, ¿no? Sí, o sea, un delito de esta naturaleza no puede pasar de alto, ¿no? Lo ideal sería que ningún funcionario que sea investigado por estos delitos tan graves, pero creo que el hecho, Fernando, por lo menos a mí me indigna profundamente porque sucede en un espacio en el cual soy parte, nada menos que en una oficina pública del Congreso de la República. Entonces creo que hay un conjunto de temas que hace tiempo, cuando yo fui parte titular de la Comisión de Ética y se presentaron casos de violencia contra distintos congresistas, incluso yo planteé que los casos que sobre estos temas a veces se presentan debería permitirnos, incluso como Congreso, hablar sobre protocolos, rutas de seguimiento de atención inmediata. Y mira, como un hecho tan grave, en un día de hoy ha pasado como una noticia, ¿no es cierto?, que no se ha inyectado a todos, pero que no permite hablar sobre los temas tan graves que engloban alrededor de este tema. Sin duda, es sumamente grave. Ahora, parece que ha sido cometido este acto repugnante bebiendo alcohol en espacios públicos y probablemente en horas de oficina. Y lo grave que yo veo que hay acá es que para que un congresista se permita actuar de esa manera, es que de alguna manera siente que hay impunidad. Siente que hay impunidad, es decir, que la Comisión de Ética lo blindará, como ha blindado a otros de sus colegas, etcétera. ¿O no le parece a usted que hay una cultura de la impunidad y de los compadritos y los otorongos que lo ha hecho capaz de un acto tan ignominioso, como usted dice, en el local mismo, que es la expresión de nuestra democracia? Creo que hay una cultura de violencia, Fernando, que permanece en nuestra sociedad y que solo cuando pasan hechos tan graves podemos hablar. Este tema, que digamos que coincidió con un 28 de julio, con el mensaje a la nación, no nos permite hablar sobre los temas estructurales que hay detrás de estas violencias y que, como tú bien dices, pasan por impunidad, investigaciones largas y revisiones de fondo, de preguntarnos cómo es que pudo esto suceder al interior de una institución del Estado, nada menos del Congreso de la República. Y eso es algo que debería profundamente llamar la atención y ojalá la mesa directiva que está a cargo de la señora Camones, compañera de bancada de este exacto, presunto entonces de verdad empezamos a hablar de manera seria. ¿Cuánto nos interesa la lucha hacia la violencia de la mujer? ¿Es un cliché, es un discurso o realmente lo queremos asumir de manera seria? Y eso hay que trabajarlo. El caso como ejemplo paradigmático de lo que usted dice que está en juego, la autenticidad de la lucha contra la violencia que se ejerce contra mujeres en nuestro país.
Hablemos entonces de lo que usted mencionó como problemas estructurales y reitero la pregunta que le hice. ¿Cómo cree que ha sido percibido por sus paisanos cusqueños el discurso pronunciado por Pedro Castillo? Yo, desde mi evaluación, Fernando, siento que es un discurso con poca autocrítica. Es cierto que ha sido un año muy complejo por posiciones políticas marcadas por un sector que se han negado a reconocer los resultados electorales. Eso yo lo tengo siempre presente, pero creo que es importante recordar que este gobierno se proclamó sobre la base de una ruta de cambio y de esperanza que generó a millones de peruanos, especialmente a los sectores más vulnerables. Hoy el discurso, para mí, suena en vacío, suena sin poca claridad de qué cosas concretas con relación a toda esta agenda de cambio le ofrece al país. Por ejemplo, con relación al tema agrario, ha señalado como un tema, como una agenda, se ratifica, pero no dice cómo, no dice qué cosas concretas va a realizar para garantizar un tema que nos preocupa a todos, nos preocupa evidentemente a quienes venimos de sectores donde se sostiene sobre la agricultura familiar. Lo segundo, en el tema de Repsol, que yo particularmente he seguido este tema desde la vicepresidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas, que fui parte y hemos seguido con otros colegas. Y, por ejemplo, ahí, en un hecho tan grave, Fernando, donde creo que se pudo haber incluso cambiado ciertas reglas que hemos encontrado que se mantienen y son perversas, que permiten precisamente empresas que contaminan, como en este caso, simplemente hasta ahora, incluso muchos pescadores ni siquiera han recibido las compensaciones justas. Un tema así, digamos, más allá de lo que OEF ha hecho, yo no percibo que hayamos tenido una actuación ordenada del Ejecutivo para una acción concreta. Creo que sí hay anuncios importantes, también hay que señalarlo, el tema, por ejemplo, de los programas sociales, anunciado en el tema de la pensión, si no me equivoco, 65, un incremento, mejoras en el tema de los programas sociales, el tema del tema de petróleo sobre el lote 122, creo que son temas importantes, pero falta el cómo, ¿no es cierto? Y ya creo que en un segundo año eso es fundamental. O sea, no podemos seguir generando, digamos, un discurso sobre el vacío. Entonces, creo que ahí hay una enorme responsabilidad. Y una cosa que al final quiero agregar es sobre el tema del gabinete. Es cierto que han habido muchos cambios en este primer año, algunas designaciones equivocadas por parte de este gobierno, de personas, en fin, que ya sabemos todo lo que ha sucedido. El caso del Mininter creo el ejemplo más concreto de cómo se han generado casi 7 ministros en un año, ¿no es cierto? Sí. Y donde no encontramos una ruta clara de cómo va a afrontar los temas de inseguridad, etcétera. Entonces yo esperaba, por ejemplo, un anuncio respecto a este tema y otro sobre el tema de las reformas políticas. O sea, no podemos negar que hay una crisis más allá de los actores, que creo que hay un actor fundamental que también es el Congreso, que es parte de la crisis, pero por lo menos quienes hemos votado pues, por un gobierno de cambio, yo soy una mujer de izquierda, esperábamos también algunas propuestas muy concretas de cuáles son las reformas que desde su gestión se plantea para dar un paso a estas salidas. ¿Usted y su partido defienden al gobierno? ¿Forman parte de las bancadas oficialistas? Mire, nosotros como bancada, y yo quiero ser muy enfática en esto, nosotros siempre, Fernando, siempre hemos cuestionado y llamado la atención sobre aquellas cosas que nos parecen debían mejorarse. Siempre lo hemos hecho. Hemos, por ejemplo, suscrito y votado en su momento la censura que pesó sobre el ministro de Transportes, el señor Silva. Y también, de esa manera, hemos también cuestionado, por supuesto, cuando se han presentado y utilizado herramientas desde el Congreso de la República para socavar, ¿no es cierto?, la legitimidad de este gobierno o ir en una línea de desconocimiento de los resultados. ¿O acaso no cuestiona que hayamos tenido una comisión de la revisión del proceso electoral, la comisión del fraude, que le ha costado tanto dinero a los peruanos y al final, ¿qué sucedió? En nada. Cero resultados. Y eso también es un tema que debería significar una autocrítica por parte del Congreso de la República. Usted pide autocríticas a los demás. ¿Y qué autocrítica cree que su partido, Cambio Democrático, antiguamente Juntos por el Perú, debe hacer? Bueno, nosotros en nuestra bancada, nosotros estamos haciendo nuestra labor de fiscalización y la estamos cumpliendo, ¿no? Pero han tenido ministros, altos funcionarios en el gobierno. Yo quiero aprovechar para aclarar lo siguiente. Sí. La participación de uno de los integrantes de nuestra bancada, concretamente el congresista Roberto Sánchez,
obedece a un acuerdo que tiene con su partido, de Juntos por el Perú. Sí. Entonces el congresista, él podrá explicar, ¿no es cierto?, porque se trata de una relación política de su partido de la cual yo no soy parte. Nuestras decisiones al interior de la bancada siempre se han tomado por mayoría. Evidentemente tenemos distintas posturas, lecturas sobre distintos temas que se han presentado alrededor de los debates que se han planteado en el Congreso, pero hemos procurado, Fernando, mantener siempre una postura de fiscalización y de representación, sin abusar de muchas veces de estas herramientas donde fácilmente se plantean figuras como la vacancia como que fuera una cosa que necesitamos cambiar de manera inmediata. Pero cuando usted reconoce veces, que hay un Fernando, problema con no el es presidente sometido a 5 investigaciones. Si avanzaran los indicios concluyentes sobre él, ¿usted piensa que él debería seguir siendo presidente o que hay alguna manera constitucional de que él deje el poder, dado de que no quiere renunciar? Yo me ratifico, Fernando, en que todas estas investigaciones ahorita sí son graves, porque pesan nada menos sobre la figura del presidente y de su entorno más cercano. Esas investigaciones, Fernando, tienen que continuar, que continúen, que se identifiquen las responsabilidades. Y si hay indicios concretos, objetivos que se van generando... Sí. Lo hemos dicho de manera clara. Sí. Nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, ¿votarían cómo? ¿Qué cosa es lo que por plantearían? Por eso es que nosotros respaldamos las investigaciones que hace el Ministerio Público. Sí. Y nos parece bien que se hagan de la manera más autónoma y objetiva, cuidando el debido proceso y todas las garantías. Ahora, ¿no? Y la salida, Fernando, tiene que ser en los marcos constitucionales establecidos. Hay procedimientos ya establecidos, ¿no es cierto? Y sobre esos procedimientos habrá que actuar. Y esperamos, cuando llegue ese momento, nos tomaremos una posición. Lo hemos dicho, nosotros no vamos a tomar en ese momento, ninguna posición cuando que llegue ese momento que parece que usted considera verosímil que llegue, la invitaremos para que nos diga cuál es la salida constitucional que corresponde. Pero bueno, las salidas están establecidas. Hay los mecanismos de la vacancia por incapacidad, hay algunos mecanismos establecidos a través de la destitución, ¿no es cierto? Cuando se prendan los procedimientos de acusación, hay distintos mecanismos. Entonces, hay una investigación en curso. Esa investigación tiene que seguir desarrollándose. Yo creo que lo peor que se podría hacer es que esas investigaciones terminen en lógicas de interpretaciones o politizadas. De acuerdo, muchísimas gracias por su presencia acá en Las Cosas Como Son. Que tenga usted buenas noches y muy felices fiestas patrias para usted y para su familia. Fernando. Vamos a hacer una pausa y retomamos Las Cosas Como Son.